Le conté que soñaba con estar desnuda frente al altar, y el padre me susurró: yo también. La lluvia no caía, latía. Cada gota me golpeaba la espalda como si el cielo intentara castigarme por lo que iba a hacer. Crucé la puerta de la iglesia sin mirar a nadie, porque no había nadie. Solo yo, mi cuerpo aún tibio por lo que recordaba, y ese deseo asqueroso y hermoso de contarle a alguien lo que me arde por dentro. Caminé por el pasillo con los zapatos mojados, escuchando cómo crujían bajo mis pies, como si la casa de Dios protestara por mi presencia. Me senté en la última banca, temblando, y no de frío. Cerré los ojos y, como siempre, su imagen volvió, su boca, sus manos, su voz. Todo empezó en un lugar donde nadie entra buscando redención. Un bar viejo, oscuro, con luces rojas colgando del techo y gente que se besa sin saber nombres. Esa noche yo no buscaba a Dios, buscaba olvidarme de mí, y entonces apareció Él. Ni guapo ni joven, pero con una mirada que te desviste en silencio. Me ofreció un trago y me dijo: ¿qué escondes cuando cerrás los ojos? No supe qué responder, pero mi cuerpo sí. Terminamos en el baño, con la puerta entreabierta, sus dedos metidos entre mi ropa interior y mi vergüenza tirada al piso. Me preguntó: ¿qué deseas? Y lo dije que me toco cuando escucho oraciones, que a veces me excito viendo hombres con sotana, que hay noches en las que rezo desnuda, imaginando que me miran desde el cielo, que quiero ser castigada, pero con el cuerpo, no con palabras. Me escuchó sin pestañear, me besó fuerte y susurró en mi oído: el infierno no castiga, te da permiso. Me bajó el pantalón, me arrodillé frente a él sin que lo pidiera, y mientras me sujetaba la cabeza, me sentí libre, libre y maldita. Me fui sola. Él no dijo su nombre, pero me dejó un fantasma. Desde esa noche, cada vez que me meto a la cama, siento que alguien me observa, no con juicio, con deseo, y cuando intento rezar, su voz se mete en medio de las palabras, como si cada amén me desvistiera otra vez. Por eso estoy aquí. No vine a confesarme, vine a revivirlo, a entender si lo que sentí era pecado o una oración torcida. Entré al confesionario con las piernas temblando, oscuro, silencioso, solo la respiración del otro lado. No lo veía, pero sentía que me estaba esperando. Me arrodillé y el primer pensamiento que tuve fue sucio. Mis rodillas marcando la alfombra, mi espalda arqueada, su sotana rozándome la piel. Sacudí la cabeza, pero no se iba. Empecé a hablar, no con mentiras, no con culpa, con verdad. Padre, me excita arrodillarme. Silencio, largo, denso, como si su pecho también doliera. Le conté cómo me toco mientras repito salmos, cómo imagino que alguien me da la comunión en la boca, pero sin hostia, que a veces sueño que me azotan con un rosario, que gimo diciendo nombres sagrados, que el agua bendita en mi cabeza cae sobre mis pechos, y que no quiero salvación, quiero repetición. Dije que no le tengo miedo al diablo, porque creo que ya duerme conmigo, que cuando me viene el orgasmo, siento que Dios me mira y no se va, que si eso es pecado, entonces prefiero pecar hasta el final. No me interrumpió, no me juzgó, no rezó por mí,
Y cuando el silencio se hizo insoportable, cuando mis muslos ya temblaban más por el calor que por la vergüenza, lo escuché inhalar, lento, profundo, como si también lo sintiera en la piel. Y dijo 2 palabras, no una oración, no una absolución, solo eso. Yo también. Y en ese momento supe que no estaba sola, que del otro lado no había un padre, había un espejo. El silencio después de esas 2 palabras fue más fuerte que cualquier grito. Yo también. No me lo esperaba, no me lo explicaba, no sabía si correr o quedarme arrodillada. Podía escuchar cómo su aliento cambiaba, más lento, más pesado, como el mío, como si lo que acabábamos de compartir no fuera confesión, sino complicidad. Cerré los ojos, no sé por qué, tal vez porque sentí que algo en esa oscuridad estaba a punto de romperse o encenderse. No hablé, él tampoco, pero algo nos sostenía, como si nuestras respiraciones fueran cuerdas amarradas a la misma herida. Entonces escuché su voz otra vez. Baja, más baja que antes. ¿Soñaste alguna vez con el altar? Me congelé. Dije que sí, que lo había hecho, que me había visto desnuda ahí, de rodillas, frente a alguien que me decía cosas que ningún padre debería decir. Yo también, repitió, pero en mi sueño no estaba sola. Mi piel se erizó, mis labios se entreabrieron, pero no para rezar, para tragar saliva. Él siguió, dijo que hace años, cuando aún era seminarista, se quedó solo en la capilla una noche, que no podía dormir, que tenía el cuerpo encendido, que se quitó la sotana, que se arrodilló frente al altar y empezó a tocarse. Dijo que lo hizo mirando el crucifijo, que mientras lo hacía pensaba en una mujer, no una en específico, una figura, un cuerpo, una presencia que lo miraba desde atrás, que no lo juzgaba, que lo deseaba. Y cuando acabé, sentí que alguien me observaba. Lo dijo con una calma que me asustó más que si hubiera gritado. Pero no era miedo, era certeza. Yo no sabía qué responder, no sabía si debía llorar, correr o seguir escuchando. ¿Y si ese alguien siempre estuvo?, me preguntó. ¿Y si lo que sentimos no viene de nosotros? Tragué saliva otra vez. Mis piernas ya no temblaban, ardían. Mi entrepierna estaba mojada y no era por la lluvia. Le dije que a veces sentía lo mismo, que me tocaba frente al espejo, que susurraba oraciones como si fueran gemidos, que me imaginaba siendo poseída, pero no por un demonio con cuernos, sino por algo invisible, algo que entra suave y nunca se va. Él no se sorprendió, me dijo que había leído sobre eso, que hay santos que hablaban de la noche del alma, de visiones, de tormentos sexuales disfrazados de revelación, pero que nunca lo escuchó en el seminario, que lo callaban, que lo negaban, porque aceptarlo era aceptar que Dios no era el único que nos tocaba. A veces me despierto a las 3 de la mañana y siento que alguien está acostado a mi lado, dijo. No lo veo, pero siento su aliento, su peso en la cama. Se quedó callado. Yo también, pero mi cuerpo ya estaba en otro lugar. No sé si era el confesionario,
No sé si era una fantasía, pero sentía que nos estábamos tocando sin movernos, que nuestras voces nos estaban desnudando más que cualquier caricia. Quise decir algo, quise preguntarle si era pecado, pero no pude, porque en el fondo no quería que se detuviera. Quería seguir escuchando su voz. Quería que me contara cada vez que se masturbó en silencio, cada vez que soñó con una mujer arrodillada frente a él, cada vez que pensó en mí, sin saber que yo existía. Entonces le pregunté algo que ni yo esperaba. ¿Y si nos lo mostraron? ¿Qué? Esto, el deseo, el fuego, la imagen, ¿y si no es tentación? ¿Y si es invitación? El confesionario se volvió más oscuro, más íntimo, más peligroso. Él respiró hondo y dijo, si es invitación, yo ya acepté. No sé cuánto tiempo pasó después de que dijo eso. Yo ya acepté. No sé si lo pensé o si lo escuché, pero desde ese momento sentí que algo se rompía dentro del confesionario, como si el aire se llenara de algo que no era de este mundo. Cerré los ojos y lo vi, no físicamente. Lo sentí, como si estuviera frente a mí, como si pudiera tocarme, su respiración, su calor, su mano bajando por mi espalda. Por un momento pensé que había cruzado al otro lado del confesionario, pero no. Mis rodillas seguían ahí, mi cuerpo seguía quieto, y aún así, sentía que alguien me recorría, que mi piel ardía con una presencia que no necesitaba cuerpo para tocarme. Sus dedos no estaban, pero yo los sentía. Su boca no hablaba, pero mis muslos se abrían. Y justo cuando estuve a punto de rendirme, escuché un golpe, seco, metálico, como si alguien hubiera cerrado una puerta. Abrí los ojos. El confesionario seguía igual, oscuro, silencioso. ¿Padre? Susurré. Nada. ¿Padre, está ahí? Y entonces sentí un escalofrío que me subió por la columna como una lengua. No hay nadie, hija. Una voz diferente, más aguda, más lejana. Me paré de golpe. Salí del confesionario y no había nadie en la iglesia. Nadie. Ni una sombra. Ni un movimiento. Caminé hasta la entrada y la puerta seguía cerrada con candado, como si nunca hubiera entrado, como si todo lo que viví lo hubiera soñado, pero mis rodillas estaban marcadas, mi ropa húmeda, mis labios hinchados. Fui hasta el altar, no sé por qué, como si algo me llamara. Me acerqué, temblando, y ahí, sobre el mantel blanco, había algo, un rosario, el mismo que usaba el hombre del bar. Lo reconocí por el crucifijo torcido, lo toqué. Estaba caliente, como si alguien lo hubiera dejado segundos antes. Me llevé las manos al pecho. Mi corazón latía descontrolado, y en ese momento escuché otra vez esa respiración. Detrás de mí, me giré de golpe. Nadie, pero en el aire flotaba el olor, el mismo de aquella noche. Vino dulce, incienso y algo más, algo que no sé nombrar, algo que me hizo cerrar los ojos y sonreír, no de felicidad, de rendición. Salí de la iglesia sin mirar atrás. Caminé por calles que ya no parecían las mismas.
El cielo estaba más oscuro, el aire más denso, y dentro de mí algo había cambiado. Ya no me sentía sucia ni arrepentida, me sentía llena, como si lo que confesé no se hubiera ido, sino multiplicado, como si mis deseos ya no fueran míos, como si alguien los hubiera tomado y ahora los cuidara. Desde esa noche no he vuelto a rezar igual. Cuando digo Padre Nuestro, escucho otra voz. Cuando me arrodillo, no pienso en redención. Pienso en entrega, en cuerpo, en sombra, en placer. A veces, en las madrugadas, alguien toca la puerta de mi cuarto. Nunca hay nadie, pero siempre hay marcas en mis sábanas o en mi piel, y yo no tengo miedo, porque ya no sé si lo que me toca viene del cielo o del infierno, pero viene por mí, y yo lo dejo entrar. Y si te sentiste tocada por esta historia, no te vayas, porque lo que vino después no fue deseo, fue entrega. En el siguiente video te voy a contar por qué sangré esa noche y cómo aprendí a llamarlo oración. No fue un castigo, fue un pacto, y alguien lo selló desde dentro de mí.